Bueno, en este video vamos a aprender cómo resolver ejercicios del movimiento curvilíneo o también lo llamamos tiro parabólico. En un video especial explicamos cómo era el movimiento curvilíneo, de dónde sacaba las fórmulas, cómo lo analizaba. Entonces, si todavía no lo vieron, pasen a verlo, ¿sí? Para entender un poquito mejor cómo resolver los ejercicios. Acá vamos a ver un ejercicio puntual. Y vamos a recordar un poquito las fórmulas. Yo tenía que cuando tiraba un objeto, para que haga un tiro parabólico, iba a tener una velocidad inicial y lo tiraba en un ángulo que llamábamos tita. Y entonces yo iba a tener que descomponer esa velocidad en una velocidad en i para saber cuánto subía y en una velocidad en x para saber cuánto se desplazaba. Entonces, la velocidad inicial me daba la velocidad en i, era la velocidad inicial por el seno del ángulo. Y la velocidad en x era la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Pasemos ahora a ver el movimiento en x. El movimiento en x era un MRU. Y yo tenía que el desplazamiento iba a estar dado por la velocidad en x por el tiempo de recorrido. Y si no tenía el tiempo de recorrido, el desplazamiento también lo podía calcular como la velocidad inicial al cuadrado, esta velocidad inicial, por el seno de 2 tita sobre la gravedad. Y después las fórmulas del movimiento en i iban a estar dadas por un MRV, porque yo iba a tener la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, acá iba a tener que la velocidad inicial iba a ser esta, velocidad inicial por el seno del ángulo. Pero como la velocidad varía, yo la iba a poder calcular en cualquier momento como la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo a la que yo quería calcularla. El tiempo que tardaba en subir estaba dado por la velocidad inicial en i sobre la gravedad. La altura máxima a la que llegaba era la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Y estas básicamente son todas las formulitas que voy a usar en el tiro curvilíneo. Entonces, ¿cuáles son los tiros parabólicos? Los tiros parabólicos hay un montón. El tiro libre en el fútbol, cómo la trayectoria de una bala. Si alguno juega a Angry Birds, el principio de ese juego es el tiro parabólico. Entonces, nosotros lo encontramos en un montón de lados. Yo para el ejemplo, elegí un tiro de golf. Se me ocurrió un tiro de golf. Entonces, vamos a ver los datos, vamos a ver el ejercicio. La velocidad inicial con que yo tiro mi pelotita son 40 metros sobre segundo y la voy a tirar en un ángulo de 60 grados. Entonces, con estos datos yo quiero calcular la altura máxima a la que llega mi pelotita, el tiempo que tarda en caer y cuánto se desplaza, o sea, cuán lejos va a llegar en el eje X. Empecemos. Yo tengo la velocidad inicial, entonces lo primero que tengo que hacer es descomponerla en velocidad en y en velocidad x para poder hacer las cuentas como dos movimientos independientes. Entonces, la velocidad en i va a ser la velocidad inicial por el seno de tita. Esto es igual a 40 metros por segundo por el seno de 60 grados. Esto me da
34,64 metros por segundo. Y la velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de tita. Y esto me da entonces 40 metros por segundo por el coseno de 60. Y esto me da 20 metros por segundo. Ya tengo mis dos velocidades, la en Y y la en X. Entonces vamos a calcular la altura máxima. Fíjense que esta es la ecuación de la altura máxima. Entonces voy a usarla. Vamos a volver al mismo color, así diferenciamos los dos movimientos. La altura máxima entonces va a estar dada por la velocidad inicial en Y al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Esto va a ser igual a 34,64 metros por segundo al cuadrado sobre 2 por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Esto me va a dar 61,22 metros. Entonces, a esta altura, a la altura máxima, a la que empieza a bajar, va a ser 61,22 metros. Ahora quiero calcular cuánto tarda en caer, o sea, cuánto tarda en todo este recorrido. Vamos a ver algo simple, porque yo acá esa ecuación no la tengo. Chicos, como la aceleración siempre es la gravedad, tanto cuando sube como cuando baja, cuando sube en contra y cuando baja a favor del movimiento, el tiempo de recorrido va a ser básicamente 2 por el tiempo que tarda en subir. ¿Por qué? Porque si siempre es la misma aceleración, lo mismo que tarda en subir va a ser lo mismo que tarda en bajar. Entonces, el tiempo total va a ser 2 por lo que tarda en subir. Y lo que tarda en subir iba a ser la velocidad en Y sobre la gravedad. Entonces, acá es 34,64 metros sobre segundo sobre 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Esto es igual a 3,53 segundos. Pero a mí no me interesaba el tiempo que tarda en subir. A mí me interesaba el tiempo total. ¿Cuánto es? Por 2. El tiempo total va a ser igual a 2 por el tiempo en subir. Esto me va a dar 7,06 segundos. Entonces, ya tengo dos de mis respuestas. Vamos a ir poniéndolas acá. La altura máxima, 61,22 metros. El tiempo de recorrido, 7,06 segundos. Y me falta saber cuán lejos iba a llegar mi pelotita. Fíjense, esa era esta formulita. La velocidad en X y el tiempo de recorrido. La velocidad en X la tengo. El tiempo de recorrido también. Entonces, simple, hago esa multiplicación. Entonces, el recorrido que va a ser igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. Esto es igual a ¿qué? A 20 metros sobre segundo por 7,06 segundos. Segundo con segundo se me va y esto da un total de 141,2 metros. Entonces, todo esto va a ser 141, vamos a ponerlo abajo. Todo esto va a ser 141,2
metros. Fíjense cómo con solo dos datos, nada más, en realidad uno, la velocidad inicial y a qué ángulo lo di, yo pude calcular estas tres incógnitas: la altura máxima, el tiempo de recorrido y cuánto se desplaza mi pelotita de golf. Bueno, espero que hayan entendido entonces cómo se resuelve un ejercicio típico del tiro parabólico y que lo apliquen en los Angry Birds. Nos vemos en el próximo video.